les va? Bienvenidos. Como cada semana es un placer encontrarnos en este espacio en el que somos todos periodistas. Esta semana se llevó a cabo en Santa Fe la cumbre del Mercosur, donde como eje central se abordó este acuerdo entre precisamente el Mercosur y la Unión Europea y la intención de seguir negociando con nuevos mercados en esta apertura al mundo que plantea el gobierno nacional. Para analizar lo que ha dejado esta cumbre y también la visita del ministro Dante Sica explicando los alcances del acuerdo ante empresarios en nuestra ciudad, contamos hoy con la presencia de Norberto Delfino, quien es vicepresidente primero de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Con él precisamente vamos a hablar sobre algunos detalles que tienen que ver con este acuerdo, ya a días de su oficialización, de que se conoció la noticia, cuál es el pulso que se ve en las empresas de Córdoba, cuáles son los desafíos que se vienen y también qué opina el sector empresario de este contexto preelectoral y sobre todo de la evolución de la economía de nuestro país. Esta será la propuesta para esta edición de Somos Todos Periodistas, pero comenzamos como siempre con la columna del doctor Roberto Cornet. ¿Cómo está Roberto? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Yo estuve en el almuerzo de la bolsa donde fue Dante Sica. Bien. Muy interesante el ministro Sica, ¿no? Sin dudas, porque además brindó algunos detalles. Así es. Que eran esperados, sobre todo para que las empresas vayan fijando sus objetivos, ¿no? De cara a lo que será vamos a ver qué dice ese desafío. Vamos a ver qué dice nuestro invitado. Sin duda, claro que sí. Bueno, yo para hoy tengo una editorial con dos temas. El primer tema lo he titulado No a la extorsión. Fíjate, hace unos días 5.000 argentinos fueron humillados y maltratados por un sujeto que es el secretario de un gremio que lo voy a leer porque se llama APLA, ¿no? Que son los pilotos de líneas aéreas y aeronavegantes que los comanda un tal Pablo Viró. Dejaron a 5.000 argentinos varados en los vuelos de cabotaje que con un argumento de este impresentable de Viró. Quiero aclarar previamente que este señor Viró, que es secretario general de este gremio, en el programa de Eduardo Feynman exhibieron el recibo de sueldo de este sujeto que percibe 320.000 pesos mensuales y otro tanto como secretario general del gremio. Por supuesto, cargado de resentimiento y odio, diciendo que él venía a reivindicar a los pobres. Yo me daría vergüenza estar al frente de la media de nuestros trabajadores que ganan poco, que ganan entre 20 y 30.000 pesos, aquellos que están en blanco, con un ingreso semejante. A tal punto que le faltan argumentos para el chantaje y la extorsión, que según él lo hacía para defender la soberanía de los cielos argentinos, a nuestra empresa de cabotaje, que es Aerolíneas Argentinas, cuando me tomé el trabajo de averiguar, fíjate, Ariel, que este año, frente a 960.000 pasajeros que se transportaban el año pasado, se han transportado 1.191.000 ciudadanos argentinos. En el año 1975, cuando terminó el desastre de conducción que tenía Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas, como máximo se transportaron 535.000 pasajeros. Es decir, que si este sujeto fuera un buen dirigente gremial, tendría que estimular, porque también él dice que quiere eliminar la competencia de aerolíneas. Es decir, todas estas empresas low cost, que son de bajo costo, que han aparecido, que hoy conectan lugares de los más remotos, y no como antes, que si yo quería ir a Misiones, me tenía que ir a Buenos Aires a hacer transbordo, si quería ir en avión, y de ahí tomarme un avión a Misiones. Hoy hay vuelos que unen Córdoba con el resto del país, hasta Córdoba con Miami, con Estados Unidos, etc. Y además, permitir esta competencia ha traído mucho más trabajo para pilotos, porque todas estas empresas nuevas
que han venido a la Argentina y que trabajan bien, han tomado personal, ya sea pilotos, personal de tierra, la gente que sirve en los aviones, es decir, se ha aumentado también notablemente la mano de obra, que tanto falta hace que existan trabajos buenos, bien rentados, para argentinos que se encuentran muchas veces en una situación crítica. Ahora, ¿por qué el título de mi editorial en esto? Porque este hombre usa la extorsión y el chantaje para tratar de doblegar la voluntad de la administración pública. En este caso sería doblegar a el directorio de Aerolíneas Argentinas e indirectamente al secretario de Transporte de la Nación. Yo creo que el gobierno debe tener mano dura para reprimir estos actos, digamos, de coacción, de chantaje y de extorsión. Porque por eso yo soy un liberal. Los liberales, Ariel, se distinguen de la izquierda marxista porque queremos el orden, pero el orden que deviene de la ley. Y siempre, cuando hablamos del orden de la ley, frente a un delito como el de este sujeto, hay dos actitudes. La preventiva, que es decir, si usted va a tomar una medida que va a quebrar la paz social, le prevenimos que va a ser castigado. El que anuncia no traiciona. Pero si lleva a cabo la extorsión, está la represión. Porque para eso los tribunales tienen lo que se llama el brazo armado de la ley, que son las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, etc. De una vez por todas, las autoridades, yo le sugiero a la ministra Bullrich, que cuando exista un hecho como esto, sepa enfrentarlo y doblegue a este sujeto que en el fondo para mí es un canalla. No digo que no haya libertad para expresar disconformidad, porque es una garantía constitucional, pero todas las manifestaciones de fuerza tienen un límite, a donde empieza el derecho del otro. Yo puedo hacer actos que revelen mi desconformidad con el gobierno, pero a un límite. Yo no te puedo molestar a vos. Mi derecho termina donde tu derecho empieza. El otro punto que yo quería tocar, bueno, por supuesto, ya que estamos hablando de impresentables extorsionadores, lo tenemos al sumum de los extorsionadores, que es Hugo Moyano. Pero me llevará otro día porque quiero tocar un tema que para mí es muy caro, que es, hay que bregar por una futura de ley de ficha limpia. ¿Sabes lo que es ficha limpia? Lo que ya existe en el Brasil, por el cual Lula da Silva no pudo ser candidato a presidente. Porque acá en la Argentina tenemos una mujer que tiene 13 procesamientos, 7 pedidos de detención, que es candidata a vicepresidente de la Nación. Acá, y bueno, el señor Devido, candidato a diputado nacional, etc. La ley de ficha limpia en el Brasil establece que nadie puede ser candidato a cargos electivos de gobierno si en sus antecedentes tiene la mácula de un proceso penal que lo debe inhibir para acceder a un cargo público. Porque el pueblo, además, tiene derecho a sentirse dignamente gobernado por personas honradas y que no tengan otro antecedente que la idoneidad, como dice la Constitución, para ocupar cargos públicos, pero no por delincuentes. Bueno, Roberto, muchas gracias. Ya seguiremos hablando del clima preelectoral también y sobre todo del ámbito económico y empresario. Lo que se viene en los próximos meses a partir de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, lo que pasó en la cumbre de esta semana de este ente de comercio y también cómo está hoy el sector empresario en Córdoba. Ya volvemos en instantes.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hola, ¿te podemos interrumpir unos segundos? Solo queremos agradecerte. Gracias a vos, el Allende Cerro ahora es más grande. Crecimos. Porque incorporamos muchas mejoras, de verdad muy importantes. Y queremos que sepas que todo este crecimiento es nuestra manera de responderte. Con el corazón. Porque en estos 80 años aprendimos que responder con el corazón es lo que nos hace crecer como humanos y profesionales. Porque gracias a estar atentos a vos, nos convertimos en el lugar que queremos ser para vos. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. Dialoguemos. Para conocernos. Para ser parte. Para encontrarnos. Para acercarnos. Para respetarnos. Nos llevemos mejor. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. defensorcórdoba.org.ar. Los senderos que andan caprichosos entre algarrobos y espinillos, los sabores diversos, las luces de la noche, las estrellas del teatro, los alfajores, las artesanías, el asado, todo junto en la misma ciudad. Villa Carlos Paz. Esta semana se llevó a cabo en Santa Fe la cumbre del Mercosur, donde, entre otros temas, se tomó como eje principal el abordaje del acuerdo entre precisamente el Mercosur y la Unión Europea y también la necesidad de abrir nuevos mercados y llevar adelante negociaciones para seguir en esta apertura al mundo que plantea el gobierno. También días atrás estuvo en nuestra ciudad el ministro Dante Sica explicando los alcances finos a empresarios de este acuerdo entre el Mercosur y Europa. Y para abordar toda esta problemática y cómo está hoy el sector empresario, nos acompaña Norberto Delfino, quien es vicepresidente primero de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Norberto, un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias. Igualmente. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Ustedes saben que la Cámara hace más de 50 años que brega por implantar en la sociedad el concepto de que el comercio exterior es muy importante, que tiene mucho que ver con el bienestar de la población. La interrelación con el mundo que un país logra, digamos, tiene directamente que ver con la calidad de vida de su pueblo. Así que todo espacio que nosotros recibimos como para conversar temas atinentes al comercio exterior son bienvenidos y por supuesto los agradecemos. Y estos temas, no, por favor, estos temas en este último tiempo por lo menos están en agenda. Empieza a haber por parte de la sociedad una atención puntual, sobre todo en estos casos, como lo que mencionábamos recién. Y en esta semana en la que se llevó a cabo la cumbre del Mercosur, ¿qué conclusiones podemos sacar de la evolución de esto que se planteó, que es el acuerdo con la Unión Europea? Bueno, me parece que el acuerdo con la Unión Europea traerá un doble beneficio, además de ponernos en un mercado común de 800 millones de habitantes o un nuevo mercado de 500 millones de habitantes que representa la Unión Europea, con características que podemos analizar después. Además de eso, le da un sacudón al Mercosur, lo saca de 20 años de letargo. Ustedes saben que uno de los inconvenientes principales que tuvo este acuerdo es que en realidad el Mercosur no constituía una zona aduanera común, a diferencia del mercado común europeo, que sí la constituye, ¿no? Entonces, hubo que contemplar características especiales de cada uno de los países porque todavía no estamos constituidos como una zona aduanera común. ¿Y por qué lo atribuye usted a eso? Y por intereses que tienen que ver, intereses sectoriales que tienen que ver con un modelo de producción protegido, que lamentablemente tanto Argentina como Brasil han ensayado en estas últimas décadas
con el resultado de que finalmente hay temor a competir abiertamente con el mundo, porque todas estas industrias basan, digamos, gran parte del perdón o el disimulo de sus ineficiencias en protecciones que obtienen de los estados, claro, con aranceles hacia los productos. Pero los perjudicados, ¿no?, somos los ciudadanos, sin, ¿no?, ninguna duda. Por estos prebendarios. Sin ninguna duda que el proteccionismo crea un fenómeno muy particular, y es que el ciudadano común termina subvencionando la ineficiencia de la empresa, ¿no? Es decir, todos pagamos el doble de lo que valían los celulares en Argentina para proteger la industria de 5 industriales, claro, que estaban en Tierra del Fuego. Claro, sí, exacto, ¿no? Sí. Y esta apertura que plantea otro escenario, digamos, sin duda que para las empresas genera también desafíos. Hace un tiempo ya que se dio a conocer este acuerdo, y ¿qué pulso toma de las empresas en Córdoba? Bueno, acabas de decir la palabra clave, Ariel, porque hay una gran oportunidad y hay un enorme desafío, porque precisamente nosotros tenemos muchos sectores industriales que tienen una gran deuda con la competitividad, claro, pero que se explica por factores que no necesariamente son todos atribuibles a la propia empresa, ¿no? O sea, vivimos en un contexto nacional que no ha sido favorable para que las empresas logren el grado de competitividad que necesitan, particularmente las pymes. O sea, yo siempre digo que Argentina es un país que parece no conocerse a sí mismo, porque tiene un tejido industrial compuesto en un 85-90% por micro, pymes y medianas empresas. Y sin embargo, toda la legislación tributaria y la legislación laboral parece hecha para grandes empresas como pudieran ser Asindar, Arcor, claro, Techin, ¿no? Entonces, esto lleva a una situación en que si uno ve el balance de una pyme antes de impuestos, esa pyme gana 30, gana 25% de su evolución. Cuando ve el mismo balance después de impuestos, esa pyme perdió el 1% o ganó el 1%, ¿no? Claro. Entonces, ese estrecho margen de rentabilidad que queda después de impuestos impide que esa pyme tenga la evolución tecnológica que tiene que tener, haga la inversión en investigación y desarrollo, se tecnifique, modernice sus máquinas, porque está en una economía de subsistencia. Y por otro lado no crecen porque la legislación laboral vigente hace que cada empleado que toma una pyme de 5 o 10 empleados constituya un pasivo contingente muy grande, imponderable. Así es. Imponderable, que se puede llevar puesta la empresa tranquilamente, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos que resolver esas dos cuestiones para tener derecho a pedirle a nuestras pymes que realmente estén ayornadas, sean competitivas y tomen la punta tecnológica del desarrollo industrial como para ser competitivas a nivel global. ¿El análisis de una reforma laboral es el debate que se viene? Sí, sin duda, sin duda. O sea, hay que quitarle al empresario pyme el miedo a tomar un empleado. Es decir, hay 1 millón de pymes. Con que cada pyme tome un empleado formal, tenemos 1 millón de puestos de trabajo formales. Pero ese temor es bastante fundado, ¿eh? Por supuesto. No, está bien claro. Fundado. Sí, sí. Y además, como usted dice, en los convenios colectivos de trabajo, se sienta Fiat, se sienta Volkswagen, digamos, en la industria metálica, sí, o los metalúrgicos. Pero usted tiene razón. Si yo tengo un tallercito en Belén, en Catamarca, con 4 empleados, ¿cómo me van a aplicar a mí ese convenio? Claro. Me revienta. Exactamente. Tendría que haber una diferencia especial, ¿no es cierto? Sí, por lo menos una consideración respecto a los riesgos contingentes, digamos, que eso implica. Y que no necesariamente tienen que ver con el salario del trabajador en el bolsillo, sino que tienen que ver con el costo laboral. Con el costo laboral. Que es una cosa totalmente distinta. Así es. Digamos, ¿no? Y leyendo el informe presentado por el ministro Sica, en donde se daban algunos detalles de este acuerdo, se mencionaba el beneficio para las provincias, un crecimiento de un 12%, y también se hacía referencia a
el resultado positivo que tuvieron las economías que lograron acuerdos, los países como Chile, como México, por ejemplo, con Europa. Ahora, nosotros tenemos reformas que hacer anteriormente, inversiones, desafíos. Esto nos hace pensar, Norberto, ¿cuándo podríamos ver derramado realmente un beneficio? Bueno, sin duda esto requiere de políticas de largo plazo, políticas de Estado que tienen que trascender gobiernos, digamos, esas reformas que el país se debe, que tienen que ver incluso hasta con su composición laboral, porque un país de 44 millones de habitantes, donde la clase activa son solo 11 millones, y de esos 11 millones, 3 millones son empleados públicos, o sea, sobre la producción de bienes, servicios y demás, de 8 millones de argentinos cae el peso de toda esa estructura. Bueno, si fuéramos Chile, los productivos en lugar de 8 seríamos 14 millones. Claro. Pero si fuéramos Alemania, los productivos en lugar de 8 seríamos 20 millones. Claro. Entonces, ahí la ecuación cambia totalmente. Y entonces eso empieza a explicar el origen de los déficits que después nos llevan a situaciones tributarias asfixiantes para la producción. Entonces, entramos en un círculo vicioso difícil de romper. Pero volviendo al acuerdo, porque los temas son apasionantes y es como que nos vamos desviando de los temas. Volviendo al acuerdo, yo creo que parte de esta oportunidad es que difícilmente consigamos un acuerdo tan benévolo como el que hemos conseguido, ¿no? Porque Europa o la Unión Europea constituye un socio a medida, digamos, como para entrar en la globalización. ¿Por qué? Porque es un mercado que no va a competir por bajo precio o por bajo costo de la mano de obra, como podría ser el caso de China, de Malasia, de Corea, de los países del sudeste asiático, ¿no es cierto? O sea, es un mercado de mucho poder adquisitivo, es un mercado de buenos salarios, es un mercado que compite por calidad en el mundo, no compite por precio. Entonces, eso nos da a nosotros la oportunidad también de colocar productos industriales que en el tejido industrial argentino hay casos, que si bien son casos particulares o casos aislados, de industrias que tienen alta competitividad y se están desenvolviendo muy bien en el mundo, incluso en Córdoba. Nosotros tenemos muchas empresas internacionalizadas. Ni hablar del sector tecnológico, ¿no? Ni hablar del sector tecnológico, pero incluso de las que producen bienes. Claro, sí. Hace unos años hicimos el directorio de oferta exportable en la agencia ProCórdoba y logramos en ese momento inscribir 1.200 empresas. Bueno, hoy hay 1.600 empresas en Córdoba, exportadoras o en proceso de exporta. Claro. ¿No? O sea, haciendo acciones de comercio exterior. Eso es bueno. Eso es muy importante. Muy bueno. Muy bueno, sí. Entonces, digo, bueno, volviendo a los términos de este acuerdo, el hecho de decir, bueno, para nosotros el 74% de las posiciones arancelarias pasan a tener arancel cero en Europa, pero a la inversa, nosotros solo cedemos en el 14% de las posiciones arancelarias y tenemos 10 años de plazo para hacer las modificaciones necesarias en nuestras industrias para alcanzar recién el 50% de las posiciones arancelarias. Y algunas pasan a los 15 años, otras a los 18 años y otras, el 9% no van a tener modificaciones de sus aranceles. A la inversa, la Unión Europea nos baja inmediatamente para el 74% de las posiciones arancelarias, el 100% de las posiciones arancelarias industriales pasan a tener arancel cero para nosotros, para ingresar. Eso también abre otra posibilidad que es muy interesante y que genera vínculos mucho más ricos que el comercio, que es la posibilidad de asociaciones, integraciones productivas con empresas de Europa. O sea, por ejemplo, todo lo que representa para nosotros Vaca Muerta y todas las oportunidades que tiene la industria del petróleo, todas las oportunidades que tiene la industria de la minería, aún muy inexplotada en Argentina, el litio, por ejemplo, y todos los desafíos que va a significar, bueno, puede ser de alto interés para empresas europeas asociarse con pymes locales para abastecer desde la cercanía
a todos estos Y emprendimientos. que finalmente pueden ir llegando esas inversiones que tanto se anunciaron. Entonces, esos vínculos que son de integración productiva son mucho más firmes, porque Claro, un más vínculo sólidos. comercial se puede desarmar en un par de horas. Claro, sí. Pero una integración productiva difícilmente se desarma en un año. ¿no? Exactamente. Entonces, Roberto, ya estamos sin tiempo, la verdad que gracias por acompañarnos, No. por ahondar un poco en esta temática y veremos cómo evoluciona en los próximos meses. Muchas gracias. bueno, un placer, muchas gracias a ustedes. Roberto y nosotros nos vemos la próxima semana, reencontrándonos en este espacio en el que somos todos periodistas. Hasta la próxima, gracias.